El ejército de Colombia capturó a traidores de la patria que buscaban ejecutar un atentado contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Así que prestémosle mucha atención a este video, que ahora sí les llegó su final a estos opositores disque inteligentes que están haciendo de todo porque quieren llegar sí o sí a la Casa de Nariño. Pero antes de irnos con esa importantísima noticia, Petro, de manera contundente, pide abrir procesos penales contra Donald Trump por ataques en el Caribe. Ojo, esto no le gusta para nada a la extrema derecha en Colombia, porque por primera vez en el país tenemos un presidente que no se le arrodilla a los intereses gringos. Impresionante noticia que los deja muy, pero muy mal parados, señores. Muy bien por el presidente Petro, que incluso cuando daba su discurso, miren esto, se retiran los delegados de Estados Unidos en la ONU, supuestamente porque Petro los estaba insultando, pero no. Es un acto de gallardía denunciar públicamente al gobierno de los Estados Unidos de los principales planes, estrategias y ejecuciones que vienen realizando. Este momento que vamos a ver a continuación también es histórico. Cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Aliados a esquifos. Miren, ese era el momento exacto cuando los miembros del gobierno gringo se retiraban. Ojo, muy bien por Petro, muy bien por Petro. La cosa estaba tan bien que el mismo Roger Waters apoyó al presidente de la República, primero con un trino que decía, hoy es el día, Gustavo Petro. Y Petro le respondía, hoy es el día, Roger. Y compartía este video, miren, compartía el video donde se encontraba con el presidente de la República, Gustavo Petro, y pedía ayuda sobre toda esta difícil situación que se vive en Palestina. Y miren lo que pasa con los golpistas. Uno de ellos, Efraín Cepeda, que él se cree, supuestamente, el que va a derrotar a Petro. Y de esta manera se le empieza a caer esa campaña golpista que pretenden realizar. La independencia Miren eso. del Partido Conservador, esa independencia, mira Darcy, esa independencia incluso, ese orgullo conservador se sintió en las elecciones de octubre del 23. A mí me eligieron también para ganar elecciones y esa sola decisión de pasarnos a la independencia, pero muchos de ellos en la oposición, nos llevó a constituirnos en el primer partido de centro derecha de Colombia. Centro derecha, los conservadores como Cepeda, por favor, extrema derecha. Seamos claros primero. Y ese partido de centro derecha de Colombia ganó el 20% de las alcaldías. Sí. Y tú hablabas de cuotas, sí. El Ministerio de Deporte es de un grupo de la Cámara de Representantes. Pero yo quiero decir que y lo mantiene, ¿no? Durante mi presidencia del Congreso, lo que noté, lo que ratifiqué fue una bancada de Senado 90%, casi 85% antipetrista. Así hemos votado durante eso. Antipetrista no, porque Petro no les ha dado la platica y ellos por eso no votan las diferentes reformas que necesita el pueblo colombiano, sino los intereses propios. Y cree que haber hundido al pueblo colombiano lo va a hacer llegar a la presidencia de Colombia. Estos años así se votó durante mi presidencia y con el concurso de esos 12 votos conservadores derrotamos a Petro 7 veces. Entre ellos 2 consultas populares, entre otra cosa, Darcy, permítame que lo diga, pues esas 7 derrotas que le
propinamos durante mi presidencia con el apoyo del Partido Sí, Conservador y de otros partidos más, y ni más faltaba. Eso fueron más de 50 votos, sirvieron para que muchos ciudadanos me pidieran que presentara mi candidatura, y lo he hecho a petición ciudadana, y he venido diciendo, y aquí lo Dios ratifico, mío. yo he derrotado 7 veces a Petro. De manera que Efraín Cepeda sabe cómo derrotarlo, y lo vamos a derrotar en las elecciones de Congreso y lo vamos a derrotar en las elecciones de Presidencia de la República. Este señor es muy optimista. O sea que él tiene todo para llegar a la presidencia de la República. El señor golpista de Cepeda. Don Santiago Ángel, doctor. Qué espectáculo, señores. También el presidente Petro denunciaba, miren, a Néstor Morales y decía: le pido a la ciudadanía que simplemente oiga el discurso completo. Esta es una versión completamente mentirosa de mis palabras. ¿Y quién la ejecuta? Veamos 1 o 2 minuticos de este acto tan bochornoso que da a conocer Néstor Morales. Es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles 24 de septiembre. La propuesta más atrevida, la más audaz del presidente Petro anoche ante Naciones Unidas fue la creación de un ejército internacional, no una fuerza de paz que ya hoy existe, sino un cuerpo armado, dijo el presidente, para liberar primero a Palestina y para enfrentar al ejército de Israel y sus aliados. Una idea, la verdad, no solo irrealizable, sino peligrosa, que sería en la práctica comenzar y participar en una guerra mundial. El presidente Petro hablando de rebelión y hablando de una fuerza multinacional, haciendo un llamado a fuerzas europeas, dijo pueblos eslavos, de Asia, de África, de Italia. La idea que el presidente Petro plantea ante una Asamblea de Naciones Unidas que lo escuchó anoche con un quórum muy bajito, muy vacío se vería ese recinto, la idea del presidente sería un ejército internacional, no solo de salvación para el mundo, sino para liberar a Palestina y después, según palabras del presidente Petro, para descarbonizar el planeta. Un ejército para descarbonizar, expandir la vida por las estrellas, que es un ejército para luchar también contra la Organización Mundial de Comercio, para luchar contra el Banco Mundial, contra el Fondo Monetario Internacional, contra la banca internacional, que porque son los que se quedan con la plata de los países, dice el presidente Petro, la verdad, más hablando de propuestas etéreas, no mucho hablando de Colombia. Miren eso, señores. Este Néstor Morales haciéndole los favores, ¿a quién? A Iván Duque y toda la banda de golpistas del Centro Democrático. Petro es muy claro. Le pido a la ciudadanía que simplemente oiga el discurso completo. Esta es una versión completamente mentirosa de mis palabras. Daba a conocer el señor presidente de la República. ¿Y qué es lo que pasa? El Ejército Nacional captura golpistas. Miren esta noticia, que es una primicia que acá tenemos. Atención, caen 2 militares y una falsa oficial de la policía que buscaban obtener información sensible sobre la agenda y seguridad del presidente Petro. Estas personas, según conoció el tiempo, se infiltraron en instalaciones estratégicas de seguridad. Esto es lo que se sabe. Por eso, señores, esta información es muy importante para que toda Colombia conozca la realidad de los golpistas en el país. Y por eso han odiado tanto que el presidente de la República, Gustavo Petro, desde un principio haya echado a tantos militares de las fuerzas militares, de policía, de ejército en Colombia, porque están totalmente llenos de corrupción. La contrainteligencia militar y policial, junto con la Fiscalía General de la Nación, materializaron la captura de 4 personas en Bogotá el pasado 19 de septiembre, entre ellas 2 miembros activos del ejército, una mujer que se hacía pasar por oficial de la policía y otro hombre detenido en flagrancia. El Tiempo conoció en primicia que las detenciones se produjeron en desarrollo de una investigación por presuntos delitos de revelación de secreto,
concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión. De acuerdo con la información conocida por este diario, 3 de las capturas se realizaron por orden judicial y una más en flagrancia. Esta última correspondía a un tráfico y porte de armas y municiones. En la lista de detenidos aparecen un mayor y un sargento activo del ejército, además de una mujer identificada bajo el alias de Stephanie, quien habría utilizado documentos y credenciales falsas para hacerse pasar como integrante de la Policía Nacional. Según la investigación, la mujer y los oficiales ingresaban sin autorización a las instalaciones militares y policiales. Entre los lugares a los que lograron acceder se encuentran el Batallón Guardia Presidencial, la Escuela de Caballería y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, desde donde participaban en coordinaciones operacionales para allanamientos y otras diligencias judiciales sin que tuvieran competencia para hacerlo. Las autoridades establecieron que la falsa oficial habría participado en diferentes reuniones de alto nivel, incluso en escenarios donde se abordaban asuntos reservados de inteligencia militar. Miren esta información, señores, no le gusta para nada al uribismo porque se caen sus planes golpistas. Además, habría tenido acceso a sistemas de seguridad internos de las unidades a las que ingresaba, generando un riesgo en el manejo de información clasificada. El Tiempo conoció que las líneas de investigación avanzan en 2 direcciones. Una de ellas apunta a que los capturados se habrían infiltrado para apropiarse de cargamentos de estupefacientes y otros elementos durante procedimientos judiciales, los cuales no eran reportados a las autoridades competentes. La segunda hipótesis, quizá la más grave, es que al lograr presencia en reuniones de alto nivel y en dependencias como la Dirección de Protección de la Policía y el Batallón Guardia Presidencial, estas personas buscaban obtener información sensible sobre la agenda y seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro. Las autoridades indagan si la información obtenida por los capturados fue a parar a manos externas y analizan si detrás de esa infiltración hay un trasfondo político. Las autoridades indagan la participación de un asesor de las fuerzas militares, quien también se habría hecho pasar por oficial para asistir a las reuniones de carácter confidencial de la institución. Miren esto. El ejército, totalmente permeado por la corrupción, totalmente permeado por la politiquería, acaban de capturar a estos miembros que, ojo, a la seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, hay que prestarle atención. Los invito a todos a que me ayuden a compartir esta información para que toda Colombia conozca la realidad. Dejen su like, su comentario y lleven este contenido también a todas las redes sociales. Y por último, el señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, empezó a enfrentar al señor Cabal, este de Fenalco que le importa cero los trabajadores, y miren lo que ha pasado. Ya el gobierno tiene en sus intenciones hacer un decreto populista de cara a su despedida y por supuesto no nos vamos a prestar para ese juego por parte del gobierno ni del ministro de Trabajo. Señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Gustavo? Me complace mucho saludarlo a usted y a sus oyentes. ¿Cómo recibe las declaraciones del doctor Cabal? Pues con un tono de cobardía, creo yo. Porque primero yo no he escuchado declaraciones del presidente de la República en el sentido de obviar un procedimiento que es constitucional, que está arreglado o que está mandatado en el artículo 56 de la Constitución y que está arreglado por la ley, que es la discusión del salario mínimo en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales,
que es una comisión que está funcionando desde hace mucho tiempo. Yo la he reactivado en el último mes. A esas sesiones ha concurrido el doctor Cabal y todos los representantes gremiales, como también los representantes de los trabajadores y quienes representan también a los demás ministerios y a las demás entidades del Estado. Y debemos empezar la discusión sobre el salario mínimo, y me parece que también los empresarios deben entender que es un proceso de discusión que debe conducir o a un acuerdo, y si no hay acuerdo, como lo establece la Constitución, a un decreto del presidente de la República que defina el incremento del salario mínimo. Así que yo le invito a él, invito a los demás representantes gremiales a que no le teman a la discusión con los trabajadores y con el gobierno sobre lo que debe ser el derecho de los trabajadores a un incremento de su salario mínimo por encima, ojalá sustancialmente, de la inflación causada este año. No sé, señor ministro, si de pronto, bueno, usted dice que no oyó al presidente, yo tampoco, se lo confieso, pero tal vez hubo algún pronunciamiento en redes o algo, porque si no estoy mal, habló incluso del 11% del doctor Cabal. Es que no sé de dónde sacó esa cifra el doctor Cabal. Realmente yo tampoco, ni se lo he escuchado en los consejos de ministros, ni en mis reuniones con el presidente, ni tampoco lo he escuchado en público. Ese incremento puede ser por encima o por debajo de ese porcentaje. Dependerá de la discusión en la Comisión de Concertación y de los cálculos que haga el Ministerio de Hacienda, comparando, digamos, y examinando las distintas variables macroeconómicas. Es que el incremento no es un asunto caprichoso. Corresponde, primero, digamos, a un enfoque que el gobierno y el presidente ha venido defendiendo, que es una vocación de incrementar el salario de los trabajadores o el salario mínimo por encima de la inflación, de tal suerte que se garantice que el poder adquisitivo de los trabajadores no disminuya y por el contrario se mejore, porque eso genera un efecto positivo en la economía, en el crecimiento de la economía y en la generación de nuevos y mejores empleos, como lo están demostrando las cifras que viene revelando permanentemente el DANE. El presidente ha incrementado nominalmente y de manera acumulativa el salario mínimo en un 37.6%. Y lo que nos encontramos, Gustavo, es con que la economía está creciendo casi al 3%, el desempleo está por debajo del 9%, está en el 8.8%, según el último registro del DANE, y la inflación a duras penas supera el 5%. Así que las variables macroeconómicas están controladas con un incremento del salario de los trabajadores, y yo creo que ese va a ser el debate en la Comisión de Concertación. Así que, doctor Cabal, no le tenga miedo, vaya a la Comisión de Concertación y allí tendremos toda la posibilidad y todo el espacio para discutir. Ahora, doctor Sanguino, ministro, lo cierto también, más allá de la cifra del 11%, es que lo que dice el doctor Cabal es que tal vez es momento de acabar con esa comisión de concertación porque no está sirviendo para nada. Y lo cierto es que en los últimos años, pues, del presidente Petro no ha habido ni siquiera un intento de concertación porque ni siquiera se han aproximado. El gobierno ha terminado decretándolo y está en su derecho. ¿No tendrá algo de razón en eso? ¿Que tal vez esa comisión de concertación medio sobra? Pues seguramente el doctor Cabal está de acuerdo con la constituyente que está proponiendo el presidente Petro, porque eso requiere una reforma constitucional y una gran discusión en el país. Es que, claro, a los empresarios y a los voceros, a estos voceros gremiales que a veces se comportan más como opositores políticos que como representantes del empresariado colombiano, por ejemplo, en el caso de Cabal, de los tenderos y de los comerciantes que se benefician, son los que más se benefician con un incremento del salario de los trabajadores, porque habrá una demanda agregada y habrá más demanda de bienes de consumo básico de los trabajadores en los supermercados, en las tiendas y demás. Pero a ellos, cuando los gobiernos anteriores incrementaban por decreto, porque no llegaban a un acuerdo con los trabajadores y las centrales sindicales, el salario mínimo en una cifra cercana a la propuesta de los empresarios, entonces sí les gustaban los decretos de incremento de salario mínimo. Y ahora que hay un gobierno que incrementa el salario aproximándose a las expectativas y a las propuestas de los trabajadores, o incrementando significativamente por encima de la inflación
el salario de los trabajadores, entonces no les gusta. Cuando ese incremento salarial también beneficia a los empresarios y a la economía de conjunto. Así que yo creo que hay un egoísmo muy poco inteligente de estos voceros del empresariado colombiano. Muy bien por el señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que le pone su tate quieto a este hombre del cabal. Desde la tierra del trueno, del Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Ayúdenme todos ustedes a compartir esta información para que toda Colombia conozca la verdad. Nos vemos.